Alonso, a Alison Cadena, y por acá tenemos a Ángel Bonilla y a Marcelo Negrete, quienes son investigadores independientes, para seguir discutiendo sobre Gramsci. Así que les vamos a pedir ahí todos sus oídos para que podamos luego esperar sus preguntas para la mesa. Y dicho esto, bueno, un poco el funcionamiento de la mesa va a ser que vamos a tener 20 minutos para la exposición. A los 5 minutos antes de que acabe yo les hago una seña ahí como para que vayamos midiendo el tiempo. Y bueno, sin más preámbulo, les dejo con las compañeras. Si me permiten un momento, las presento. Perdónenme que la tecnología no me juega siempre. Andrea Reynoso es militante del colectivo Desde el Margen, es educadora popular en el espacio Robert Regalado y también es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, de su universidad. Y también tenemos a Alison Cadena, que es militante del colectivo Desde el Margen, educadora popular en el espacio igual Robert Regalado y es comunicadora popular. Y bueno, les dejo con ellos. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han puesto todo su esfuerzo para construir este encuentro. Bueno, nosotras, Alison y yo, estamos aquí desde nuestro quehacer de educadoras populares y pues vamos a contarles un poco desde la experiencia práctica nuestro encuentro con Gramsci, un Gramsci que nosotras le reivindicamos como un intelectual militante revolucionario, no intelectual y militante, sino el intelectual militante revolucionario y educador popular, y cómo grandes aportes de él hemos nosotras acogido y los hemos releído para aplicarlos o trabajar con ellos dentro de un espacio de educación popular que se llama Robert Regalado. Nuestra presentación la vamos a dividir en dos momentos. Vamos a compartirles un texto que escribimos hace un mes y medio más o menos y lo publicamos en el portal Desinformémonos, y que no de forma intencional está ahí, no lo hicimos de forma intencional, pero ustedes van a encontrar a Gramsci ahí, justo lo estábamos releyendo, queremos empezar con eso. Y luego, como algunas categorías de Gramsci, nosotras las estamos aplicando en la praxis pedagógico-política en nuestra experiencia de educadoras populares. Abrazar la militancia como una forma de vida. Sentir nostalgia por algo que no vivimos, extrañar procesos que no conocimos pero que nos transmiten sentidos de compromisos, nos hace pensar que el tiempo obviamente ha transcurrido. Las cosas han cambiado, pero las opresiones y violencias no. Todavía los mismos de siempre, los de arriba, nos siguen robando los sueños. Sabemos y sentimos que algo hay que hacer. Y es ahí donde nos preguntamos por qué sentimos la militancia como algo lejano en la historia. Y preguntarnos sobre la práctica militante nos lleva no a una respuesta, sino a abrir más preguntas. ¿Existe una práctica militante como forma de vida? ¿Qué es militar? ¿Cómo construimos una militancia revolucionaria ahora? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? Preguntas que en un contexto donde la individualidad, la indiferencia, el activismo ONGero y liberal, la academia extractivista y blanqueada, sumado también el alto costo de la vida y el incremento de la violencia y desigualdad, el tener que sobrevivir ante tanta precarización, se han encargado de instaurar una hegemonía donde la militancia orgánica se vuelve un problema que no nos permite alcanzar el éxito, un pasatiempo, una aventura momentánea. Por eso, para la mayoría que somos parte de las generaciones que no vimos de manera cercana aquellas épocas donde se vio triunfar revoluciones, donde se vivió levantamientos y grandes movimientos de liberación, donde militar era una práctica cotidiana, inherente sobre todo a la juventud. Ahora resulta algo lejano, como si no nos correspondiera todo lo que pasa, como si no tuviéramos estructuras patriarcales, coloniales y capitalistas encima que nos están matando. Y es que bajo el discurso de que pensar y apostar por procesos revolucionarios es parte de modelos viejos y caducos, nos estamos condenando a una vida vacía, donde las injusticias, si no nos tocan directamente en la cara, no nos duelen, o solo se vuelven importantes el tiempo que sean tendencia en Twitter.
Una vida donde terminaremos con nuestros cuerpos, mentes rotos, desgastados, a cambio de alcanzar lo que nos han hecho creer que es éxito. Lo cierto es que, aunque este panorama se vea y sienta desolador, porque lo es, hay algunas y algunos en muchos territorios que aún elegimos creer, soñar y construir, pues ninguna victoria se ha vivido sin dolor, sin pérdidas y sin derrotas en el camino. Y es justo ahí donde nuestro compromiso se vuelve imprescindible. El compromiso de las y los compañeros que sí tuvieron un poco más cerca aquellas épocas de dejarlo todo por el pueblo libre, para que sean guía y memoria viva. El de las y los compañeros jóvenes para no ser solo fuerza ni solo cuerpo, sino ser voz, creatividad, nuevas miradas. Miramos y aprendemos de los procesos de liberación pensados desde las autonomías, desde la no toma del poder dentro de los estados-nación que existen ahora, y nos dan esperanza. Revoluciones vivas como la que resiste el Rojava y la cual ha marcado una lucha directa contra todo lo que conforma el Estado-nación, pero sobre todo ha puesto en el centro de la revolución la liberación de las mujeres. La experiencia zapatista también nos ha dado luces de cómo construir desde abajo, desde el silencio y contra el olvido. Y así como tomamos espejos de la actualidad, también vemos las luces que dejaron las y los compañeros de procesos anteriores. Y claro que cuestionamos y criticamos varias prácticas de esos modelos, pero no desde una superioridad moral, sino como algo necesario para reinventar herramientas, saber hacer análisis para aprender de los errores y transformar lo que se tenga que transformar, porque es evidente que ahora las luchas son diversas, que hay más que mirar, pues el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo existen en todas las relaciones y formas que habitamos. Por eso se necesita de una militancia comprometida que busque cambiarlo todo. Querer crear otros mundos implica conocer, escuchar, leer, aprender de todas esas otras experiencias. Implica mirar todo lo que se ha construido desde los movimientos sociales, desde las mujeres, las disidencias, desde las resistencias de los pueblos indígenas y originarios. Implica preguntar todo lo que sea necesario. Implica entender que no solo se trata de cambiar las estructuras económicas, sino a las personas. Combatir contra la hegemonía en toda su dimensión. Para construir organización y una base ideológica es necesario tener debates internos, reflexiones, consensos, formación política. Y para todo eso es que se necesita de una militancia orgánica y la práctica de la paciencia, pues muchas veces por ir al ritmo de la coyuntura y situaciones inmediatas a la que nos ha acostumbrado el activismo, es que no se han fortalecido bases sólidas. Si no tenemos claro qué queremos y cómo queremos construir, si no hay ese convencimiento individual y colectivo, los compromisos serán frágiles hasta que llegue algo mejor. Y así no se conseguirá ningún cambio profundo o algún impacto colectivo. Así que, a pesar de que ahora la militancia no sea una práctica cotidiana para la mayoría, quienes la asumimos como una forma de vida, seguiremos caminando y trabajando porque la libertad por la que luchamos se contagie, desde abajo y a la izquierda, como dirán las y los compas zapatistas. Nosotras y nosotros le añadimos también desde el corazón, pues esto que hacemos lo hacemos por amor a la vida, a una vida libre y digna para todas y todos. Y esto no vamos a lograrlo solas y solos. Volviendo a una de las preguntas del principio, podemos decir que la militancia revolucionaria, en base a lo que hemos venido aprendiendo y construyendo, es recuperar la esencia de quienes somos, analizar la mentalidad dominante que habita en cada uno y en cada uno, que oprime y reprime, y que cuando tengamos la voluntad y el compromiso de combatirla y transformarla, ya no habrá vuelta atrás, pues entramos en un constante enfrentamiento que solo se puede llevar y defender desde lo colectivo, porque no debemos esperar a que la revolución triunfe para empezar a vivir como queremos. Justamente para que la revolución triunfe debemos transformarnos nosotras y nosotros en colectivo. Estas palabras no buscan ser escuchadas desde un ego de izquierda que pretende saberlo todo. Esto lo escribimos porque así como a nosotras y a nosotros en varias ocasiones nos atraviesa profundamente el sentirnos solos y solas, sentirnos fuera de la época por atrevernos a soñar o que estamos traicionando nuestro rol oficial de deber ser, puede que en otro lugar alguien o varias y varios sientan lo mismo. Y pues ahora sabemos que no estamos solas y solos y que también debemos disfrutar y vivir del proceso de este camino, desde la alegre rebeldía y junto a aquellas y aquellos compañeros y compañeras que aún teniendo todo en contra, hemos decidido esto. El querer construir otros mundos también va por esos compas que ya no están, pero que su convicción es parte del compromiso, por las y los compas que ahora mismo se encuentran en guerra, dando su libertad por la liberación. A ellos y a todos los que vienen no les podemos fallar. Gracias. Como pueden ver,
nuestro lugar de enunciación no es una trayectoria de análisis de Gramsci desde la teoría, es como nos hemos encontrado con él desde la práctica de la educación popular. Y hemos preparado una metodología un poco para contarles ya de forma mucho más clara estas categorías que nos han aportado para nuestra praxis pedagógico-política, y hemos dividido en 3 momentos que son 3 preguntas. ¿Por qué, para qué y cómo? Aquí también hay un tejido interesante porque esta es una metodología zapatista y la vamos a tejer con Gramsci. Vamos a ver qué tal nos va. El punto de partida, ¿por qué? ¿Por qué construimos un espacio de educación popular que busca generar un lugar de formación política para jóvenes? Nuestro punto de partida, el por qué, es la hegemonía. Hemos partido de un análisis de nuestra realidad, un sentido común neoliberal, totalmente individualista, con una idea de que no hay futuro, que hay que vivir el presente al máximo, vivirlo de forma individual, sentir lo más que podamos, y este sentir extremo tiene que ver con el consumo, con la propiedad privada, un encierro total, una cotidianidad que solo se vive en lo individual, una cotidianidad que hace que vivamos a través de redes sociales, que hagamos no sé, de cambiarnos de ropa, hacer un desayuno, algo extraordinario, y que eso le llene de sentido a nuestra vida. Fíjense cómo este sentido común neoliberal nos está atravesando totalmente. Una fascistización de la sociedad, una crisis del orgánico, crisis de las militancias, crisis del pensamiento crítico, jóvenes totalmente despolitizados, una hegemonía del olvido. Lo que hace el capital es construir olvido, no tenemos referentes. Tenemos una crisis de la lectura, no leemos. Dicen que en este país se lee medio libro al año. Una educación basada en el instruccionismo, algo que va a criticar mucho Gramsci, un lenguaje inalcanzable desde las izquierdas, vaciado del sentir popular, otra categoría de Gramsci, sin praxis política, y también un lenguaje desde el Estado nacionalista y securitista, adultocentrismo, despojo total de la juventud, juventudes que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, por ende no van a tener acceso al IES, jamás va a tener un préstamo para tener una casa, es decir, despojo total. Captación de los jóvenes por parte del crimen organizado. Cada vez en los barrios está más presente el crimen organizado, patriarcal, es decir, el patriarcado, una mentalidad estatal en todos los aspectos de la vida, un sentido común patriarcal, capitalista, colonial, racista. Ese es nuestro punto de partida, así leemos la hegemonía, ese es nuestro porqué. Bueno, ahorita vamos con el cómo, que es uno de los puntos más difíciles de materializar todo esto que estamos diciendo. Y aquí Gramsci nos viene, como André ya lo dijo, nosotras y nosotros lo que hacemos es tomarlo desde este Gramsci intelectual, militante, revolucionario y un educador popular. Y ahí nos encontramos con que la militancia es una fuente de conocimiento absolutamente. Y dentro de los cómo, nosotras y nosotros recuperamos o traemos acá las categorías que Gramsci ha usado, y nosotros también las hemos compartido. La primera es la praxis pedagógica política, entendiendo como este decir y hacer, y asumir a la educación como la educación popular, obviamente, como esta herramienta estratégica que nos permite tener conciencia de nuestro alrededor, tener conciencia de lo que pasa a nuestro contexto y problematizarla. Creo que ese es el punto más importante de la educación popular, que nos permite problematizar todo lo que vivimos. También desde aquí analizamos críticamente la realidad. Gramsci también nos lleva siempre a pensarnos desde el pensamiento crítico, y esto también problematizar el análisis críticamente que tenemos de la realidad. También transformando esto quiere decir que nosotras y nosotros desde estas otras formas de educación vamos a aprender de los otros, de las otras, y en este aprender de los otros y de las otras nos vamos a transformar tanto nosotras mismas, nosotros mismos, como también a las personas que vamos a enseñar. Entonces se viene a convertir también en una relación recíproca en la que nos transformamos transformando. Después también en esto analizamos la categoría de que todas y todos tenemos la capacidad de ser intelectuales y filósofos. Esto también lo recuperamos porque
nosotras y nosotros todas absolutamente nos hacemos preguntas frente a la realidad. Todas y todos podemos pensar, podemos reflexionar y podemos enseñar. Creo que ese es uno de los objetivos que también tenemos, que es que todas y todos seamos educadoras y educadores, y con esto también rompemos con la pedagogía de la crueldad, del silencio, que de cierta manera ha estado instaurada desde que somos niños, desde que somos niñas, en las distintas instituciones, tanto la familia como la escuela, como la iglesia, que siempre nos han hecho creer que hay voces que se deben escuchar y voces que no, que los niños y las niñas por ser pequeñas no saben, que por ser jóvenes no sabemos porque no tenemos experiencia. Entonces, desde esto de que todas y todos podemos ser intelectuales, tenemos la capacidad de serlo, también rompemos con esa cultura del silencio y venimos a poner nuestra voz, nuestros pensamientos también aquí. Con esto también Gramsci nos acerca o nos conecta con la idea de suprimir la relación de dirigentes y dirigidos. Igual dentro de las militancias se ha visto como que hay una práctica bastante jerárquica, bastante vertical, en la cual solo unos dirigen, solo unos dan los mandatos o cuál es la ruta que se debe seguir, y otros solo reciben eso como recipientes vacíos, diría Gramsci. Pero no es así. Justamente al demostrar que sí, que todas y todos tenemos la capacidad de ser intelectuales, justamente es ahí cuando rompemos con esa idea de que hay dirigentes y dirigidos, pues todas y todos entramos en estas otras formas de relación, y también rompemos con esta relación tan vertical que hay, pues ya no solo somos dirigidos, sino que tenemos la capacidad de crear, de transformar y de meter nuestras reflexiones y aportes también desde ahí. Uno de los puntos que queremos rescatar también es que Gramsci era autodidacta, pero no desde este proceso individual de que era una persona que leía libros o que consumía libros de manera sola, sino que incluso estos libros fueron escritos por otras personas y que vienen de procesos colectivos o que vienen desde otras experiencias. Lo autodidacta lo rescatamos desde este proceso colectivo que Gramsci decía que aprendió mucho de su realidad, del contexto, de las personas que lo acompañaban o con quienes vivía. Y ahí nosotras y nosotros también decimos que no vemos a la educación institucional como la única fuente de conocimiento, sino que es justamente nuestra realidad de la cual aprendemos. Y la autoeducación, que también tenemos que asumirlo desde esta praxis pedagógica política, la autoeducación, y como decía Landre en el porqué, o sea, no leemos, nosotras y nosotros le apostamos a que hay que leer todo lo que llega a nuestras manos, hay que saber leer las situaciones que atravesamos críticamente, entender el porqué de eso, leer literatura porque es una posibilidad de abrirnos a hechos históricos o a momentos muy concretos, escuchar a las otras y a los otros, permitirnos aprender de ellas y de ellos, el sentir popular, que Gramsci también mencionaba mucho, que los intelectuales profesionales muchas veces creen saberlo todo, pero no lo conocen ni lo sienten. Entonces aquí es la invitación a aprender, a conocer, entender esa realidad, pero también sentirla. Imaginar, justamente esta posibilidad de imaginar otros mundos posibles, de imaginar que podemos crear otras alternativas, y eso nos permite también como apostarle a esto de lo imposible que Gramsci también rescataba. Y bueno, aquí ya vamos con las siguientes categorías. Hicimos un papelote con la sistematización de nuestra experiencia y luego hicimos una foto y tratamos ahorita de compartirles, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Estamos un poco corriendo, creo que tenemos 2 minutos. Otra categoría que nos ha aportado Gramsci es la pedagogía prefigurativa. No esperar que exista la toma del poder y ahí la transformación de las condiciones de vida y de la sociedad, sino empezar en el tema educativo ya desde ahora. Esta educación con la que nosotros soñamos, partamos de una pregunta: ¿cómo queremos educarnos? ¿Cómo queremos que sea nuestro proceso de aprendizaje? Ahí la educación popular nos da muchas herramientas y lo que Gramsci nos ha planteado, ¿no? de esta praxis pedagógico-política que nos permite conocer de los otros, escuchar de los otros, ser críticos frente a nuestra realidad y no esperar estos grandes cambios. Los movimientos sociales somos espacios pedagógicos, somos sujetos educativos. Entonces,
todo lo que hacemos, todo nuestro relacionamiento, nuestra forma de hablar, toda nuestra práctica, lo que decimos, es un espacio pedagógico y ahí viene la posibilidad de la pedagogía prefigurativa. También otra cosa que nos ha aportado Gramsci es la idea de la escuela unitaria y el trabajo como principio educativo. Hay algo interesante que hacemos en el espacio Robert Regalado, que es en las escuelas de formación política, no solo el debate teórico, sino también hacemos o compartimos conocimientos sobre trabajos prácticos para tener autonomía, cómo arreglar una tubería, cómo tener conocimientos para arreglar elementos eléctricos, carpintería. Entonces, estamos todo el tiempo conectando con este trabajo práctico y no estamos solo pues, en lo alto del trabajo intelectual. Otra cosa que también nos ha gustado mucho de Gramsci y nos ha aportado es cómo él, frente a la derrota, se hace preguntas. O cuando está en la cárcel y escribe los cuadernos de la cárcel, se hace preguntas frente al triunfo del fascismo, se hace preguntas frente a la derrota del estalinismo. Y es esa capacidad de hacerse preguntas lo que le convierte en un educador popular y utiliza la pedagogía de la pregunta. Y estas preguntas nos permiten aprender de los errores. Los errores tienen una gran capacidad de enseñanza, no nos quedamos en la derrota, y eso es importante dentro de la izquierda, porque en la izquierda somos coleccionistas de fracasos, compas. Fracaso tras fracaso tras fracaso, y esos fracasos nos pueden ponernos ya al margen de la lucha. En cambio, Gramsci nos plantea hacernos preguntas en esas derrotas y tener un aprendizaje y hacernos una crítica y una autocrítica, que es una de las prácticas fundamentales dentro de las organizaciones. Bueno, si algo sale mal, ¿cuál es la autocrítica principalmente que nos hacemos para seguir con los procesos, de cambio y de transformación? Entendiendo las crisis como una posibilidad creativa, justamente donde hay una ausencia del orden establecido y podemos construir cosas sin tener miedo a la toma de decisiones. Y bueno, ya para terminar por el tiempo, una categoría más que queremos compartirles es la libertad unida a la disciplina, no esta disciplina con una autoridad que está todo el tiempo controlándonos, sino esta disciplina que decidimos nosotros y nosotras asumirla, porque no se trata solo de tener un pensamiento crítico, ¿no? Se necesita organización política para transformar la realidad, eso claramente lo dice Gramsci, no basta solo con el pensamiento crítico, pero se necesita muchísima disciplina. Creo que por ahí, y luego si hay un poco más de tiempo, compartimos algo más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ceñirse al tiempo. Perdón por la ingrata tarea de moderar cuando quería radicalizar. Bueno, para seguir pensando con Gramsci, ahora tenemos la ponencia de Ángel Bonilla. Él nos va a presentar la ponencia denominada Gramsci y la formación política en América Latina, y él tiene estudios en antropología y arqueología. Ese es el espacio desde un poco también nos va a compartir sus reflexiones. Buenas tardes a todos. Sí, la presentación es muy simple. Soy investigador independiente. Es como muy gratificante escuchar a Gramsci en palabras de la militancia, desde la militancia. Es gratificante, y justo me voy a upar en la última parte de la ponencia de Andrea, citándole a Marx en el 18 Brumario. Las revoluciones proletarias como las del siglo XIX se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarla de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos, de la mezquindad de los primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellos. Retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás. Empezar siempre de nuevo, empezar siempre de cero es la historia de las izquierdas. Y acotar un poco la ponencia, ¿no? La ponencia es más que en Latinoamérica, en el Ecuador. Desde la experiencia personal,
básicamente desde la experiencia personal, pero también desde las pocas lecturas que he hecho de Gramsci. ¿Por qué la gran pregunta en el seminario es por qué Gramsci no se incorporó en el quehacer político ecuatoriano? Y quizás la pregunta tiene que ver, y temporalmente enfocada en los años 70, 80, porque obviamente la disputa de los partidos, y en eso Sofía ayer lo transmitió perfectamente, la disputa no estaba en la forma, estaba dentro del Partido Comunista, dentro de los partidos de izquierda, en mirar la forma de hacer la revolución, porque la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Si la revolución tenía que ser a la forma maoísta, a la forma china, a la forma democrática, a la forma rusa, ¿cómo debía ser? Y esa división se cuajó y no dejó incorporar otras visiones que no fueran las dominantes de esa época. Y claro, desde la perspectiva personal, eso se chocaba con mi formación de antropología, porque antropología estaba mediatizada en los años 70, cuando yo estudié a finales de los 70 y principios de los 80, estaba mediatizada por la incorporación del pensamiento argentino y chileno, de la disidencia chilena de los refugiados en el Ecuador, que venían con todo un bagaje teórico de Gramsci, que nos ayudaba a mirar los problemas de en ese momento sustanciales, que eran el problema agrario, el problema indígena, lo que se llamaba la cuestión indígena, la cuestión agraria, la cuestión urbana, la emergencia de las clases subalternas de la urbanidad, por ejemplo, ¿no? Y en antropología eso fue interesante, cómo comulgar eso, ese bagaje teórico, con la perspectiva militante. Yo fui un militante desde los años 70, cómo desde la doctrina, cómo incorporar el bagaje teórico de Gramsci. Y esa se plantea una dificultad que no, lo decía Pancho Hidalgo ayer, que no fue incorporar a Gramsci como una doctrina, como una forma doctrinaria, pero sí como una forma de discusión, de discutir las estrategias y las tácticas de incorporación en la militancia de sujetos que estaban emergiendo en ese momento. Y tratar la obra de Gramsci en su totalidad es absolutamente muy pendenciero, digamos, ¿no? La obra de Gramsci da para mucho. Y quizás ese dar para mucho implica también que el Gramsci, a diferencia de Argentina o de Chile, donde sí caló de una forma de quehacer político, en el Ecuador ha sido incorporado, y eso no despectivamente, ha sido incorporado más desde la perspectiva académico-teórica, los usos de Gramsci, ¿no? Los usos, ¿cómo usamos Gramsci para explicar el Estado? Entonces, proliferan ahí la cantidad de uno mira la bibliografía en la mayoría de países latinoamericanos, de Gramsci el Estado, Gramsci la intelectualidad, Gramsci, llegando a un grado de especialización de Gramsci que desdicen, de alguna manera, la totalidad del corpus teórico, igual que el marxismo, porque estamos hablando con un telón de fondo marxista, y desdicen esa capacidad de la unión de la teoría y la práctica, de la filosofía de la praxis, digamos, en términos de la militancia política para la transformación revolucionaria, no para la transformación a secas, la transformación revolucionaria, como lo decía Andrea. Y quizás, y voy corriendo también, un corte de aguas en esa temporalidad de los años 80 fue la lectura de Perry Anders. Fue la lectura de la controversia del eurocomunismo dentro del eurocomunismo. Althusser lo decía ya, había un eurocomunismo de izquierdas y un eurocomunismo de derechas, y básicamente el tronco común era la ruptura con la estrategia revolucionaria de Rusia en 1917. Esa visión de Perry Anderson, mirarle a Gramsci como un reformista, como alguien que desdecía la posibilidad de la revolución armada y de la revolución a la vuelta de la toma del Palacio de Invierno, como decía ayer Sofía, a cambio de una revolución de larga data, más pausada, de cambios de incorporación y de transformaciones lentas dentro del aparato hegemónico estatal. Y eso para acá rompió y puso un dique en la incorporación político-militante de Gramsci.
Sin embargo, es fácil, y ahí quizás radica un poco la línea de plata de lo que estoy diciendo, es fácil decir a Anderson cuando uno lee y se acerca medianamente al trabajo de Gramsci. Porque para mí, teniendo como telón de fondo el marxismo, porque no creo que se pueda hablar de Gramsci sin ser marxista, y después sin ser marxista militante, creo que Gramsci también tiene un especial paralelismo con Lenin. Yo creo que Gramsci es básicamente Lenin. Y Lenin, no porque lo diga yo, porque lo dice Gramsci, ¿no? Gramsci reconoce en Illich, y Illich le llama a Gramsci a uno de los principales filósofos de la praxis, a uno de los principales intelectuales que logra construir el bloque, el poder, el aparato hegemónico de las clases subalternas, y lo logra cuajar en la dirección de la Rusia socialista. Encontrar los paralelismos entre Gramsci y Lenin quizás te haya posibilitado desde la perspectiva muy personal de las militancias, ¿no? Porque finalmente la militancia tiene estos dos componentes: una militancia orgánica que se cuaja, que se asimila y que se subsume a la doctrina donde uno milita, donde uno está militando, del partido, a la línea política marcada por el Comité Central, a las discusiones de las células, pero también tiene este componente individual, ¿no? La militancia es básicamente ese componente que le permite a uno buscar las formas de la transformación. Y creo que ese componente individual me hizo de alguna manera vivir a Gramsci desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, comenzar a incorporar, como lo decía Pancho ayer con el maestro Rafael Larrea, incorporar las discusiones que permitirían abrir unos diques precisamente para esa represa que significaba la nueva complejidad del Ecuador en los años 70-80, ¿no? Es decir, por ejemplo, el movimiento indígena. Desde la doctrina era impensable incorporar el movimiento indígena. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Como clase? ¿Lo incorporamos como etnia? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Lo transformamos en proletarios desde un malentendimiento de la clase obrera como la vanguardia, como el sujeto de la revolución? ¿Cómo la incorporamos? ¿Qué herramientas tenemos? Lenin no nos da esas herramientas. Y leer a Marx es como interpretar hasta el extremo a Marx para poder hacerlo. ¿Cómo miramos la lucha por la tierra, por ejemplo, ¿no? Desde la visión campesina marxista, desde los escritos de Goski o de Holzbank, ¿cómo calificamos al campesino indígena de la sierra? ¿No? En un contexto donde la toma de tierras estaba al orden del día. Y esas discusiones creo que sí filtraron la discusión militante de esa época, ¿no? Desde una perspectiva personal, lo insisto, que no es incorporada como doctrina, y eso es importante. Es importante porque finalmente para Gramsci también el telón de fondo de Gramsci es el marxismo, no es el granchismo, como decía el Alejandro ayer. Es decir, no es yo soy la doctrina ahora. Hay un telón de fondo que sí, que se enriquece, que nuevamente lo coloca la posibilidad de la revolución siempre latente. Y ese es el valor de Gramsci, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo Gramsci mira al Estado, ¿no? Como la constitución del aparato hegemónico, ¿no? La vinculación de cómo pensaba el último Lenin antes de morir, el papel de la cultura en la construcción del poder hegemónico, cómo el partido revolucionario tendría que ser el órgano que dirigiera a las clases subalternas en su insaciable necesidad de resistencia. Cuando pensamos y sigo insistiendo, ¿no? Pensar en Gramsci, no desde la teoría, pero sí desde la práctica, y ahí Andrea ha sido muy clara, cómo mirar
la posibilidad de una construcción de un partido revolucionario actualmente, ¿no? Cómo concebir desde la lógica de Gramsci a la clase obrera, no al trabajador industrial, a la clase obrera, cómo lo concibió Marx y cómo lo concibió Lenin, a la clase obrera como esa multitud plural de identidades, pero que finalmente, sin ser economicista, finalmente tienen una relación intrínseca con el capitalismo, que no es solo cultural, también es económico. También implica la relación capital-trabajo, ¿no? El problema es que esa clase obrera, como una clase de sujeto, como el sujeto autoconstituyente, constituyéndose permanentemente, termina de obviar esa identidad fundamental que es su relación con el capitalismo para poner en preeminencia otro tipo de identidades que pueden ser o no, que pueden ser válidas para ellos, ¿no? Lo indio, lo feminista, lo plural, yo qué sé, un montón de identidades que finalmente terminan siendo la diversidad en la unidad. ¿Cómo reconocer esa unidad? También es un problema gramsciano. ¿Cómo reconocer esa unidad de las clases subalternas en función de un proyecto, de un partido político revolucionario que permita la construcción del bloque contrahegemónico o de la construcción del poder hegemónico para la dirección y transformación de la sociedad? La gran cuestión para mí sigue siendo esa, y creo que también es el punto de quiebre en la formación política de los años 70-80, y quizás después de ello no puedo hablar porque, como he dicho, la militancia se ha ido diluyendo. Era cómo, precisamente en la construcción del Partido Revolucionario, ¿no? Cómo Lenin mira el Partido Revolucionario, cómo las izquierdas más ortodoxas, estalinistas, miraban el Partido Revolucionario como el partido obrero de los trabajadores, la vanguardia, la que tenía que dar la dirección, cuando Gramsci habla de la posibilidad permanente de la construcción de la unidad de la pluralidad, de esa posibilidad de las clases subalternas de constituirse en sujeto permanentemente, pero no solo a través de que alguien lo diga, sino de la práctica política permanente. Y esa práctica política la tenemos, ¿no? El movimiento feminista, el de fondo marxista, el movimiento feminista, el movimiento indígena, los diversos movimientos están en esa posibilidad. Y ayer lo decía, creo que lo decía Akanda, decía la revolución no es solo una posibilidad, es una necesidad. La reconstitución de la clase obrera como el sujeto, no de los obreros, y eso entiéndanme bien, las mujeres, los estudiantes, los indígenas, los campesinos, todos las clases y grupos subalternos, estamos en la posibilidad de autoconstituirnos como sujeto en función de esta clase, de esta categoría que es la clase obrera, de la clase proletaria, como sujeto histórico de cambio. Encontrar los puntos de juntura, encontrar las costuras que permitan la consolidación de un partido socialista, un partido revolucionario, un partido político revolucionario a través de la militancia constante de esas clases subalternas y de esos sujetos, no de los individuos, permite entonces hacer una relectura militante de Gramsci. Me voy quedando por ahí. Solo voy a leer una cosita que escribí. Tengo 5 minutos todavía bastante. Esa cosa, ¿qué significa construir un aparato hegemónico en el contexto contemporáneo? Frente a las voces que declaran la muerte de la clase obrera, tenemos que insistir en que se trata de un proyecto posible y necesario, pero me parece que también tenemos que reconocer que es un proyecto que podrá triunfar, solo si es capaz de reconocer las dificultades y los retos reales a los que se enfrenta hoy en día. El intento de construir un aparato hegemónico del movimiento de los trabajadores y el carácter plural de las diferentes prácticas hegemónicas que serán necesarias para componerlo,
es en muchos aspectos un proceso que todavía tiene que ocurrir dentro de la clase trabajadora, de la clase obrera contemporánea, y de los obreros, y de los movimientos, y de las disidencias, concebidas en un sentido más amplio. Años de derrota, desagregación, transformación de las relaciones y prácticas sociales han menoscabado gravemente, si es que no han destruido ya, algunas de las tradiciones e instituciones más antiguas que se identificaban como de la clase obrera y contribuían a dar un sentido a la unidad de la diversidad que la clase obrera fue siempre y sigue siendo todavía más hoy en día la categoría transformadora. Necesitamos proseguir la lucha en el seno de la clase trabajadora para construir instituciones que ayuden a recomponer un cuerpo social más complejo, capaz de enfrentarse a la clase capitalista en términos políticos, en primera y no en última instancia. Ello supone la lucha política en sí misma como una forma activa de agregación, de aglutinación, de formas de lucha. Volver los ojos a Gramsci es volver los ojos a Lenin y volver los ojos a Marx. Volver los ojos a Gramsci es volver a pensar en la militancia como la única posibilidad de transformación del mundo. Muchas gracias, Ángel. Ahora vamos a tener la ponencia La comunicación popular y comunitaria como herramienta de disputa de sentidos. Esto en el marco de la mesa Experiencias de Educación Popular y Formación Política. Y ahora vamos a tener a Marcelo Negrete, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Comunicación y Opinión Pública por Flaxo Ecuador, y además es productor y gestor de proyectos socioculturales, artista de metal extremo, activista por los derechos colectivos, y actualmente es coordinador de las radios de la Casa de las Culturas Ecuatoriana Benjamín Carrión, Cultura FM 100.9 y 940 Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, los dejo con él. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos y con todas las personas que se encuentran acá en este espacio. Me parece que también están personas detrás de la cámara. Muchas gracias por escucharnos y quizá dejarnos compartir un poco de nuestras experiencias que hemos tenido en diversos espacios organizativos en torno a diferentes luchas. Creo que voy a resumir, o digamos, voy a contar varias de las experiencias por las que he atravesado, digamos, y en el momento en el que me encuentro actualmente. Yo siempre, digamos, en el tema también digamos, en el espacio de la educación popular, no me gusta entrar con videos, pero creo que sería importante justamente poder exponer un poco de lo que estamos trabajando en los medios de comunicación, porque a partir de ahí, digamos, una cuestión resumida que la estamos planteando, voy a poder comenzar a tejer algunas experiencias, tanto de la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, la comunicación popular, hacia, digamos, una construcción que estamos generando en el tema de los medios públicos, digamos, en las frecuencias que estoy trabajando, y un poco esto cómo contribuye, digamos, en el campo de la lucha, del campo del popular cultural, y sobre el tema de la lucha de clases, que bueno, nosotros siempre hemos estado en eso, ¿no? Y siempre hablamos con la verdad. Porque Gramsci decía que decir la verdad es revolucionario, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces voy a poner este cosito y de ahí ya vamos conversando ya. Voy a apagar la luz. Gracias.
Los medios públicos de la Casa de las Culturas, Radio CCE 940M y Cultura FM 100.9, se democratizaron como herramientas de expresión de derechos y construcción de narrativas interculturales. La inclusión, libertad de expresión, la diversidad y la participación de colectivos, organizaciones sociales, movimientos, pueblos y nacionalidades jugaron un rol fundamental en la nueva gestión 2021-2022. En el último año, como resultado de una convocatoria pública, renovamos la parrilla de programación de Radio CCE con 30 programas, mientras que en Cultura FM la ampliamos a 36 programas. Relatamos nuevos discursos mediante 4.700 emisiones en vivo con control al aire en las 2 emisoras y los insumos para ...41 programas. Contribuimos a la promoción de eventos culturales para artistas y gestores mediante 854 cuñas. Fortalecimos la memoria histórica a través de nuestro segmento Un Día en las Culturas, con 252 episodios. Promovimos la divulgación del trabajo de 1.510 artistas y productores en Zona Cultura y de aproximadamente más de 6.350 entrevistados en los programas de coproductores de las frecuencias AM y FM. Formalizamos convenios de cooperación con organizaciones y colectivos para impulsar la formación de jóvenes. Bienvenidos a nuestro programa de Hace Mucho Más aquí en Radio Cultura 100.9. Yo soy Andy Sebastián. Hemos preparado un menú muy hacer. La radio ha sido una herramienta para difundir todo el fútbol ecuatoriano, para conocer las colecciones de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque mi programa de formato de espacio salarial se adapta perfectamente a la filosofía de la Casa de las Culturas. La radio nos ha permitido ser la voz de los artistas y gestores para difundir su trabajo y sus necesidades. La música y la divulgación a la radio Cultura FM por habernos dado ese espacio a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En la radio de la Casa de las Culturas, todas las expresiones artísticas de este país tienen espacios para la difusión, porque las palabras y las acciones consecuentes pueden transformar también realidades.
Lo primero que define y permite la transformación es la cultura, y la cultura es la percepción que tenemos del mundo. Benjamín Carrión. Somos canales permanentes para la divulgación de obras y trabajos de artistas locales. Entendemos la comunicación de manera horizontal desde las diferencias y con enfoque de género. La gestión de la producción radiofónica toma nuevos caminos. Radio CCE 940M, al aire desde 1949. Es la primera radio pública cultural del Ecuador. Trabajaremos por conservar la memoria sonora del país, impulsando la creación de una fonoteca. Las nuevas generaciones tendrán un laboratorio experimental de comunicación como parte de los servicios culturales de la casa. El radioteatro y el sonido del vinil resonarán en la frecuencia AM. Cultura FM, la joven frecuencia al aire desde el 2017. Hoy se proyecta como la radio de las diversidades, las migraciones, vinculada a los sectores urbano-marginales, pueblos y nacionalidades. Con el plan de fomento a las artes musicales, crearemos producciones audiovisuales para difundir y promocionar a artistas del país. Recreamos, relatamos y visibilizamos las realidades locales como una expresión democrática y de resistencia a los medios tradicionales. Escucha las radios de la y los trabajadores del arte y la cultura del Ecuador. Ya, ahí le pauso. Bueno, como les había comentado, yo actualmente estoy dirigiendo los medios de comunicación de la sede nacional de la Casa de las Culturas, Cultura FM 100.9 y Radio CCE. Entonces, bueno, un poco quiero abordar el papel que estamos realizando en la actualidad de los medios de difusión, digamos, no con el afán de posicionar a temas institucionales, sino más bien con la finalidad de poder exponer y visibilizar el trabajo en comunicación que realizan varias organizaciones, movimientos, colectivos, comunidades, que están, digamos, vinculados un poco al tema de la comunicación radial y también al tema del periodismo, ¿no? Digamos, considero que es importante tomar este punto, digamos, actualmente sobre el tema de los medios de comunicación de la Casa de la Cultura, porque, digamos, Radio CCE, que va a cumplir 74 años, también, digamos, forma parte, digamos, de una explosión justamente desde los años 1949, cuando se funda, que, digamos, viene de toda una arremetida de triunfos de los movimientos sociales, del movimiento sindical, ¿no? Y también la creación de la Casa de la Cultura, ¿no? Y digamos, el medio de Cultura FM que está creado desde el año 2017, justamente también en un avance en la discusión sobre el papel que cumplen los medios de comunicación, digamos, con esta visión de los gobiernos progresistas, ¿no? Justamente ahí se estaba debatiendo algunas cuestiones anteriores sobre el tema de los medios públicos, los medios comunitarios, los medios privados y cuáles son como los roles que se tienen, ¿ya? Digamos, nosotros hace un año justamente que entramos a trabajar, o digamos, con este reto de poder transformar el tema de los medios, lo hicimos justamente porque entramos a un espacio de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura que estaba, digamos, manejado por un grupo, o por un sector del tema de la cultura, que está vinculado también a algunos partidos políticos. Encontramos en un ambiente, digamos, bien complejo, pero sobre todo de un tema de olvido, ¿no? Y nos parece que por ahí fue, digamos, esto representaba justamente cómo está el tema de lo público en general, ¿no? Es una representación justamente de esto. Y aunque, digamos, ha habido como ciertos esfuerzos por tratar de sostener estos medios de comunicación, justamente se encuentran en una precariedad total, ¿no? Digamos, que no ha sido atendida, digamos, por varios gobiernos de turno y que justamente podrían, muchas de las cosas que reposan ahí en los medios de comunicación,
poderse extinguir, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en la Casa de la Cultura, en el espacio de los medios de comunicación, existe archivos que están desde 1940 y que están, digamos, varias historias de personajes representativos, de coyunturas políticas, de cómo también los procesos de estos de comunicación radial incidieron en el Ecuador, ¿no? Y que pueden estar pueden perderse justamente porque no existe, digamos, una política de conservación que corresponde, digamos, a otras instituciones. Pero un poco, regresando un poco al tema de la comunicación, nosotros encontramos justamente los medios de comunicación públicos, además que están pensados un poco en la cultura, con un accionar que solo pasaba música, ¿no? Y me parece que ahí era importante comenzar a repensar qué papel debe jugar un medio público en la actualidad, ¿ya? Digamos, con la experiencia justamente de que los otros medios de comunicación, que se decían público, a la final comenzaron a hacer una reproducción de lo que querían los gobiernos de turno, ¿no? Tanto, no sé, el canal público, la radio pública, digamos, otros medios se hicieron empresas, como el caso de la empresa Pichincha Universal, digamos, diversos, ¿no? Entonces, el reto fue un poco comenzar a preguntarnos eso, ¿qué hacemos ahora, digamos, con esta experiencia para no reproducir y que, digamos, estos medios de difusión y de comunicación puedan servir, digamos, hacia los sectores que siempre han estado, digamos, no sé si invisibilizados, pero sí relegados a su derecho a comunicar, ¿no? Y el derecho también a la comunicación, que son dos cosas, digamos, diferentes en este sentido. Entonces, nosotros, digamos, como venimos humildemente también, yo soy graduado de la universidad, estudié en la Paxo, digamos, se dieron, digamos, en algún tiempo procesos importantes de vinculación con la sociedad, como está marcado en la universidad, no sé si actualmente. Y digamos, esa experiencia nuestra se ha vinculado, digamos, en cierta parte, por ejemplo, a trabajar con el movimiento indígena, ¿no? Yo vengo de las bases del movimiento indígena, trabajando con el MIC, por ejemplo, en procesos de educación popular y también en procesos de comunicación comunitaria. De ahí también se ha podido apoyar, digamos, a otras organizaciones justamente dentro del movimiento indígena. De igual forma, también he trabajado en el tema de los medios públicos, también en Pichincha Universal, digamos, desde otro sector cultural, como es en el caso de los metaleros. Entonces, digamos, este tipo de experiencias que digamos, son diferentes, nos permiten, digamos, como reflexionar justamente el papel que tienen los movimientos y las organizaciones sociales y sus denuncias y sus demandas en coyunturas determinadas, ¿cierto? Ahora, yo creo que es importante señalar, justamente aquí no quiero hacer una mezcla porque, digamos, me tomaría mucho tiempo hablar sobre diferentes medios la participación que tiene el tema de lo alternativo, lo comunitario y, digamos, de lo alternativo. Pero, digamos, hay como ciertas cosas que unen esto, ¿no es cierto? Y metodologías, ¿no es cierto? Que, digamos, son de carácter más participativas, localizadas, que siempre, digamos, tienen una orientación crítica y un compromiso, digamos, con la praxis transformadora. Hay una crítica a los modelos de comunicación imperantes, que, digamos, son cosas que se toman desde estas esferas y que, digamos, lo engloban, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nosotros, digamos, después de esta pregunta que nos hicimos de cómo arriesgarnos, digamos, a generar otro proceso, tomamos las experiencias desde la comunicación comunitaria justamente para que puedan participar. Esto, justamente como lo mencionamos en el video, hicimos una convocatoria, ¿no es cierto? En esta convocatoria, muchas organizaciones pudieron dejar como sus propuestas y había una cuestión súper interesante de cómo entienden el mundo, la realidad y también cómo se entiende el tema de la comunicación. Es así que nosotros un poco nos interesó, se puso ahí varios programas trabajando en tema de franjas horarias con la posibilidad justamente de hacer lo que no hacen los otros medios de comunicación. Digamos, en este último tiempo, digamos, y poniendo como ejemplo en estos 2 últimos años, ha habido digamos, después del 2019,
una fuerte arremetida de los medios de comunicación hacia los sectores populares. El caso del movimiento indígena, ¿no? Que digamos, en los casos más evidentes, donde se ha visto el racismo, la exclusión, el amarillismo, el sensacionalismo, ha sido los casos como el caso de la posta, que le lanzaron los dardos al compañero Leonidas, o las caricaturas que hace Bonil, ¿no es cierto?, que tienen una cuestión sistemática en el universo, en el comercio, ¿no? Hay un lenguaje que siempre está ahí, siempre presente, digamos, estigmatizando a la gente que pelea por derechos, ¿no? Entonces creo que aquí aterrizamos en un primer momento, justamente acercándonos también al tema de Gramsci, porque nosotros creemos que en el campo de la cultura popular, nosotros nos nutrimos bastante, ¿sí? Y creo que esto es importante porque justamente en este campo de la cultura popular hay bastantes relaciones, ¿no? Y estas relaciones, digamos, siempre están en constante tensión y, digamos, en antagonismos contra, digamos, contra esta cultura dominante, ¿no? Un poco que lo aborda Gramsci. Digamos, y lo hacemos, tomamos una postura ahí porque no queremos, por un lado, como poner en una perspectiva mayor a la lucha que vienen generando los movimientos, ni tampoco generar una cuestión mayor con los que ejercen el poder a través del tema de la dominación, sino más bien en este espacio, digamos, de disputa, ver qué sacamos o qué podemos, digamos, hacer especies de consensos para que permitan avanzar hacia los sectores en sus luchas legítimas, ¿no? Que nosotros, digamos, lo tenemos, o tenemos una percepción sobre el tema de lo que es la lucha de clases, ¿ya? Aquí, en este espacio, digamos, de la comunicación popular, en este campo de disputas de sentidos, hay un tema que está atravesado por el tema de clases, ¿ya? Y a nosotros sí nos interesa pelearnos con la burguesía de este país, así de claro. Entonces, creo que en este espacio también es importante entender también el tema de la noción de excavar. El tema de la noción sobre poder que plantea Michel Foucault, ¿ya? Donde él señala justamente que en los espacios de comunicación el saber y el poder vienen de la mano, ¿no es cierto? Entonces a nosotros, digamos, desde este espacio del tema de lo popular, nos interesa justamente disputar también el tema del poder, porque, digamos, en el poder digamos, hay, en esta relación que se mantiene, que se reproduce, se generan distintos discursos. Unos distintos discursos que generan dominación, que se plantean desde los diferentes medios de comunicación. Entonces, nosotros un poco para aterrizar, tratar de cerrar, desde esta integración a los diferentes colectivos, organizaciones y sectores que ahora participan, digamos, de los medios de comunicación, de la Casa de las Culturas, nos parece que es interesante porque justamente lo que nos ha permitido es que esas discusiones que se dan en los territorios, digamos, en los sectores sociales, en los movimientos, en el caso del movimiento feminista, han sido o forman parte para generar, digamos, otro tipo de comunicación que no está presente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso nosotros, en la franja esta que estamos trabajando de pueblos y nacionalidades, nosotros tenemos a varias organizaciones importantes del país tituladas al movimiento indígena, ¿no? En el caso de la CONAIE, el pueblo Tutucara, el Frente Antiminero, que me parece que tienen siempre unas relatorías súper interesantes e importantes para la contribución, digamos, de este Estado plurinacional, pero sobre todo cómo nosotros desde el tema de la comunicación hacemos una avanzada en el tema de derechos, ¿ya? Creo que nosotros le apostamos un poco a esta visión también del tema del sentido común, ¿ya? Porque creo que nosotros, sí digamos, desde esta experiencia que seguimos trabajando, sí nos gusta aterrizar y ser bien humildes en el asunto, ¿no? Y no tirarnos o no tratar de pensarnos como la gente que va a transformar el mundo por medio de solo tirar ideas,
sino que nos bajamos o estamos, digamos, en ese proceso de caminar con la gente, porque ahí, en ese sentido común, se comienzan a transformar las relaciones. Y eso, digamos, en este abordaje nos ha permitido justamente comenzar a crecer, y que esa misma gente justamente que no ha tenido como los espacios para poder expresar o demandar los conflictos que tienen en sus diferentes territorios, ahora han utilizado los medios de comunicación justamente como una herramienta de lucha y de disputa que legitima, digamos, ciertas autorías, pero que sobre todo va clarificando algo que no está tan claro en esta cuestión hegemónica que tienen los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que he querido exponer es la contribución que a nosotros nos ha hecho estar en los movimientos de base, pero sobre todo también estas lecturas o estas ideas gramscianas que nos permiten pensar en transformar el mundo, ¿ya? Y lo decimos esto porque justamente, digamos, en estas etapas que tiene Gramsci, digamos, en esta cuestión que también nos ha abordado, no sé si mucho sobre el tema de, cuando él se lo vincula con el tema del periodismo, es importante lo que él decía justamente, que o digamos, sus demandas de hace 100 años todavía siguen vigentes, ¿no? Digamos, esa posibilidad que desde los sectores sociales podamos concatenar con diferentes formas o plataformas de lucha, ¿no? Tanto la comunicación, la cultura, la educación, para poder, digamos, hacer otro tipo de hegemonía que nos permita disputarnos con la clase dominante. Eso, ya, hay tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Les invito a los ponentes a que regresemos a la mesa. Ya tenemos preguntas desde redes sociales, pero bueno, también se va a abrir el espacio para que podamos hacer las preguntas de aquí. Ha sido una mesa sumamente interesante y que sobre todo nos recuerda una clave de lectura principal para leer a Gramsci. No se puede leer a Gramsci sino en clave de, tenemos aquí a un revolucionario marxista que está pensando en cómo hacer la revolución. Y bueno, ya nos han hablado aquí de la praxis pedagógica política, del intelectual colectivo, también el papel intelectual en esa disputa por la hegemonía, y también cómo funcionan o cómo se trabaja desde el ámbito comunicativo en esa misma disputa, ¿no? Creo que ahí está abierta la discusión un poco para seguir pensando a Gramsci en cómo se le está usando también estratégicamente y políticamente. Y bueno, dicho esto, paso a recibir preguntas. Jorge, luego... Mira, vamos a gritar, fíjate de eso. Para las personas que están siguiendo por Zoom. Seguro que allí no me oye. Ahora sí, ahora voy a hablar bajito. Más que una pregunta, una pequeña consideración, si es posible. Desde hace años circula un concepto muy interesante que se llama melancolía de la izquierda, ¿ya? Que refleja precisamente este estado de ánimo que muchas veces existe en los grupos de la izquierda revolucionaria, que es la verdadera, ¿no? De que, bueno, hubo una época dorada en la que ganábamos, pero últimamente lo único que tenemos es derrotas. La izquierda lo único que cosecha es derrotas. Hay un libro de Enzo Traverso que se titula así, y hace poco leí un artículo de Nancy Fraser, que a mí me parece una pensadora indispensable, donde ella tomaba esto y decía, bueno, pero no es que solo hemos tenido derrotas. Ya, por supuesto que hemos tenido muchas derrotas, pero producto de una lucha que lleva más de 200 años, de la época de los jacobinos, y Santiago Ortiz recordaba mucho esa vinculación del pensamiento de Gramsci con los jacobinos.
Hay muchos temas de la izquierda revolucionaria que se han naturalizado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Digamos, el propio concepto de democracia. La idea de que la democracia es el valor supremo, eso fue una idea que solo la tenía el movimiento socialista y comunista a todo lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. No por gusto se llamaban partidos socialdemócratas, porque la cuestión democrática y la cuestión social la vincularon. El liberalismo no era, bueno, ni era ni es, pero se negaba a aceptar eso. La idea de la jornada laboral limitada, la idea de que la jornada laboral debe ser limitada para que las personas tengan derecho a estar con su familia, tengan derecho a cultivarse. Esa idea que ha llevado a la semana de 48 horas, la de 44, la de 40, el fin de semana sin trabajar. La idea de los derechos reproductivos de la mujer. Esa es una idea que primero desarrolló el movimiento socialista. Recordemos a Luisa Michel, a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Inés Armand, a tantas otras. Es decir, hay muchas ideas que sí han sido resultados, que son triunfos de la izquierda. Que después el liberalismo se haya apropiado de eso y lo haya deformado es otra historia. Y por último, agradecerle mucho al maestro Bonilla, bueno, a toda la mesa, y al maestro Bonilla. La clave para entender a Gramsci es entender que Gramsci es un seguidor de Marx y de Lenin. Para mí, esa es la clave y creo que usted lo ha señalado muy claramente. Más nada. Con el compañero de atrás, el compañero de acá y luego Santiago. Ya, buenas tardes. A ver, escuchándoles estaba recordando lo que fue la ponencia de Francisco Hidalgo, ¿no? Y si bien Francisco se enfocaba en lo que fue la revista, no recuerdo el nombre, pero recuerdo la clasificación que establecía, especialmente una última, ¿no? Ya para el cierre de esta revista, aunque me parece que era para el 2008 y no estoy muy seguro si se refería también a una continuación para nuestros días, en la relación de los usos de Gramsci con las subalternidades. Entonces, bueno, pues luego de escuchar las ponencias de esta mesa, pues yo pensaba que esta mesa justamente rescata lo que sería y que va justamente en la línea de Gramsci en Ecuador, unos usos que yo también pensaba en la línea de Francisco, tal vez no se los hayan visibilizado tanto, y por eso digo que tal vez esta mesa lo rescata. Es decir, un Gramsci con unos usos, el uso, ¿cómo decirlo?, concreto por una construcción de una contrahegemonía, y quizás es eso lo que tal vez no lo puedo percibir así. En las anteriores ponencias, pues estuvo un poquito como más al margen, digamos. Entonces, yo no sé si podríamos pensar también como que en estos últimos años una intensidad de los usos de Gramsci, digamos, en esta línea de una construcción de una contrahegemonía, pensando un poquito con lo que establecía Francisco, ¿no? Bueno, eso es. O sea, bueno, lo mío era más acerca de qué opinan o qué piensan acerca de los desarrollos y conceptualizaciones de conceptos gramscianos en corrientes de pensamiento dispersas, o sea, no necesariamente marxistas o incluso ni siquiera de izquierda, dando por ejemplo un ejemplo, el más loco que se me ocurre, el cierto uso de los términos y de las conceptualizaciones de hegemonía por parte de la nueva derecha, tipo Agustín Laje, o otro tipo de conceptualizaciones que existen en la actualidad. O sea, ¿qué opinan? ¿Cómo ven esas articulaciones que tienen de las conceptualizaciones y todo eso? Quisiera saber su opinión. No sé, es una pregunta para ustedes, especialmente para Ángel. El día de ayer lo oímos a Alejandro Moriano indicando que prácticamente la misma posición que Cueva, es decir, que había
un proceso de crítica profunda a las posiciones eurocomunistas, a las posiciones socialdemócratas de Gramsci, digamos la interpretación socialdemócrata de Gramsci. Pero yo allí no estoy encontrando que esos sectores, digamos, intelectuales del país, un poco me confirman la idea de que esos sectores intelectuales del país, que eran nuestros intelectuales, que eran Echeverría, que eran Andrés Guerrero, que era Agustín Cueva, que era Alejandro Moriano, tenían conceptos y herramientas gramscianas. Y me confirma además, porque yo soy, igual que tú, militante político de los años 70. Y cuando yo estaba en el movimiento revolucionario de los trabajadores, no leíamos a Gramsci. El movimiento revolucionario de los trabajadores se disolvió en el año 83, después de la huelga última que hubo, la jornada popular más alta que hubo de la clase obrera contra Hurtado, se disolvió. Y yo me acuerdo que el día siguiente, cuando ya se disolvía el MRT, comencé a leer a Gramsci. Si no se había incorporado al pensamiento gramsciano, yo he trabajado sobre los textos del MRT, he trabajado los textos del Conejo Velasco. El Conejo Velasco tiene una cita de Gramsci, que es la cita de la cuestión meridional. Digamos, para entender la problemática agraria no se leía Gramsci, y ese era el pensamiento fundamental que había en los sectores de izquierda. Nosotros luchamos por la reforma agraria, por el movimiento campesino y por la clase obrera, pero no se leía Gramsci. Entonces, eso me parece que es un problema persistente, ¿no? Tú has señalado la bronca entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Marxista-Leninista, en donde no había un espacio, estábamos blindados para reconocer a Gramsci. O sea, y eso no se daba en otros países, no se daba en Argentina, como tú dices, no se daba tampoco en Brasil, no se daba en otros países. Entonces, no sé, me gustaría una reflexión acerca de eso. Bueno, mi pregunta va dirigido a mi compañero, a colega Marcelo Negrete. Marcelo, ¿cómo te ayuda Gramsci a entender el rol de los medios de comunicación? Sabemos que cada medio de comunicación obviamente tiene un rol y un interés. Tú decías que ustedes en la Casa de la Cultura no rompieron, ¿no? Digamos, todo lo que tenían de programación. ¿En qué tipo de medio te ubicas y cómo te ayudó, por ejemplo, Gramsci precisamente para ubicarte, ¿no? ¿Y cuál es el rol que desde Gramsci pueden ustedes decir que hacen, ¿no? ¿Cómo ayuda precisamente a estos grupos? Que me encantó, de hecho, la programación que ahora tiene. Eso. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta va hacia Marcelo Negrete, perdón. Bueno, tú mencionabas que en clave gramsciana estás creando un espacio desde la propuesta de la Casa de la Cultura en hacer, por ejemplo, esta nueva construcción de espacios donde tengan las disidencias, las culturas y lo demás, ¿no? Pero ¿cómo podemos disputar el sentido común a esta comunicación que mencionas, si bien tenemos en cuenta en la cotidianidad a los medios hegemónicos? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, tus propuestas para construir estos espacios que se den, digamos, en continuidad, ¿no? No se queden como en que la propuesta, el año se acaba y se acabó todo eso, sino que cómo también proponen esa idea desde la Casa de las Culturas como esta larga duración de la propuesta contrahegemónica, pero también siento que de alguna manera tiene esta idea de contracultura también, ¿no? Mostrar lo que decías dentro de las disidencias, los movimientos, incluso la música. Entonces siento que también estos espacios abren a pensarse desde la clave, bien decía, no revolucionaria gramsciana, pero desde qué maneras más se podrían abrir, ¿no? Siento que es. Gracias. Perdón. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va para el profesor Bonilla, sobre todo en esta idea de justamente de rescatar a un Gramsci marxista, ¿no es cierto? Y de la herencia también leninista, pero también, digamos, con la caída del muro, con la
digamos, con esta, digamos, como enterrar también a la ideología, ¿no es cierto? Ciertas formas de presentarse como un conocimiento más neutro. Dentro de esta herencia, digamos, en la carrera al menos de sociología, si bien hemos leído a Marx, también leemos a Gramsci, pero pareciera que nos faltaría del medio, ¿no es cierto? Que es Lenin. Lenin no se lee en nuestra carrera. Entonces, pareciera que también nosotros estamos despolitizando de cierta forma. Y a la vez, si eso sucede, digamos, en la academia, esto también sucede en los movimientos sociales. Se sigue leyendo, digamos, a Lenin, o digamos, seguimos presentando a este Gramsci desideologizado, ¿no? Un Gramsci que solo habla de hegemonía y digamos que tanto la derecha como la izquierda lo leen y preparan, digamos, se arman intelectualmente, preparan programas. Entonces, ha habido también, digamos, este desgaste teórico, digamos, esta censura teórica dentro de los movimientos sociales, porque, digamos, aquí dentro de la escuela, digamos, de sociología, la nueva carrera al menos, no tenemos prácticamente teoría política y básicamente no tenemos esa lectura, sobre todo de Lenin, ¿no? Marx quiero reiterar eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir, les voy a leer también las preguntas que tenemos desde redes sociales de una vez para que podamos evacuar todas. David Valareso nos dice: concuerdo con el señor Bonilla, Gramsci ante todo era un gran discípulo de Lenin. Me permito hacer una pregunta para el panelista Bonilla. ¿Cuál cree usted que debería ser el camino del príncipe para construir hegemonía en el caso de Ecuador? ¿Y cómo cree usted que la categoría de príncipe de Gramsci se compagina y complementa con el de sujetos históricos? Y también tenemos una pregunta de Alejandra Espinosa, que nos dice: buenas tardes, muchas gracias a las y los ponentes, muy interesantes las presentaciones. Tengo una pregunta para las primeras ponentes, Andrea y Alison. ¿Pueden, por favor, darme un ejemplo de un proceso de educación popular que hayan realizado para reducir desigualdades sociales? ¿Y cuáles han sido los resultados obtenidos del mismo? Muchas gracias anticipadas por su respuesta. Bueno, son las 4:37, tenemos como casi 30 minutos. Les voy a dar a cada ponencia 7 minutos máximo de tiempo para que podamos cumplirlo, ¿sí? ¿Que quieren empezar desde este lado? ¿Sí? Vamos desde la izquierda. Muchas gracias las preguntas. Bueno, un poco sobre la primera. Yo me identifico como un comunicador comunitario, ¿ya? Y creo mucho en el tema de la educación popular, un poco sobre lo que también planteaba Paulo Freire, y sobre todo creo en el tema de la filosofía de la praxis, ¿ya? Entonces creo que, digamos, una de las herramientas, o digamos, de las posiciones que uno ha podido aprender en el transcurso de la vida, digamos, en el movimiento indígena, es poder compartir conocimientos, ¿ya? Entonces, a nosotros, por ejemplo, desde los medios de comunicación, o sea, no estoy diciendo que los medios de comunicación de la Casa de la Cultura, digamos, tienen una línea, digamos, contrahegemónica y de tal, porque no es una radio militante, ¿ya? Pero lo que sí hacemos es que las actorías que digamos, que también están generando procesos de comunicación a nivel nacional, puedan ser escuchados en las mismas condiciones donde se reproducen los discursos de la burguesía en este país, ¿ya? A mí me parece que es interesante comenzar a tejer relaciones con los diferentes actores de la comunicación, porque uno de los principios es sumar fuerzas, ¿ya? Y al mundo, y a los otros, cuando nos disfrutemos en este constante enfrentamiento con los otros, tenemos que hacerlo de forma orgánica, unida, ¿sí? Quizá los ejemplos de donde se pudo mostrar la importancia del tema de la comunicación justamente fue en el levantamiento de octubre, en el estallido, ¿no? Estas formas dispersas que digamos, llegan a un momento
de confrontación y que pueden hacer hegemonía, ¿no? Y eso estuvo súper claro en el tema de octubre y también en el tema de junio, ¿no? Y que, digamos, para mí son importantes justamente porque, digamos, desde esta perspectiva de la comunicación comunitaria, nosotros siempre estamos, digamos, aportando los conocimientos que uno tiene, digamos, compartiendo también con los compañeros de los diferentes territorios como un proceso, digamos, digamos, sistemático, ¿no? Y eso nos parece que para nosotros es fundamental porque, digamos, desde estos procesos de educación, tanto organizativos, comunicacionales, lo que nos permite justamente es poder generar como una línea discursiva de suma de fuerzas que inclusive en estos momentos tan álgidos se puedan hablar desde las perspectivas y desde las realidades propias de los territorios, desde sus propios lenguajes además, ¿no? Eso con lo uno. Entonces yo creo que lo importante aquí es qué es lo que estamos generando, digamos, en esta unidad y cómo nos proyectamos también a futuro. Yo considero que es importantísimo estar en este espacio, en un medio público, porque, digamos, uno te genera como ciertas experiencias, ¿no es cierto?, de poder estar en un medio de comunicación, que no es tan fácil, además, pero sobre todo, que yo, no sé, me pensaría al medio de comunicación como un medio que en verdad se tome la gente, ¿ya? Que este es único espacio que pareciera que ya existiera, digamos, después de toda esta arremetida neoliberal por parte del gobierno, este medio pueda ser como el canal justamente de poder exponer esas realidades que no se hablan y que no se dicen desde los medios tradicionales o desde las empresas de comunicación, ¿no? Eso, ya. Lo otro, estábamos conversando justamente que, o sea, es medio feo porque a nosotros, digamos, de tener esta experiencia en el tema de las instituciones públicas, es bien jodido porque, claro, tú dices, siempre tienes que abrir y cerrar procesos, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros decíamos, qué interesante llamar a una convocatoria, que venga la gente, nos deje su propuesta, pero claro, después dicen, no, sabes que aquí esto tiene que ser temporal, y tienes que cerrar los convenios, hay que hacer un seguimiento sistemático a las propuestas, que se lo hace, digamos, en una acción tanto, digamos, administrativa, pero sobre todo porque creemos de la gente. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, se ha dado como varias facilidades para que estos mismos espacios, digamos, de comunicación que ahora se tienen y de espacios de difusión de las organizaciones puedan estar en una constante evaluación, pero no una evaluación, digamos, para nosotros, sino una evaluación para que justamente estos espacios puedan comunicar o puedan tener las herramientas para poderse debatir y confrontar en otros espacios, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, desde la línea de los medios de comunicación, no solo estamos trabajando el tema de generar como nuevos contenidos, nuevas relatorías, nuevas iniciativas de recrear, relatar, visibilizar realidades locales, sino que nosotros como línea tenemos, por ejemplo, el poder involucrarnos con el tema en los territorios en procesos de formación. Entonces, es decir, la radio, nos vamos a territorios, decimos, bueno, nosotros somos de estos medios de comunicación, generamos procesos de comunicación vinculados a procesos de comunicación comunitaria, articulamos ciertos colectivos que también quieren formar parte de la comunicación y, digamos, comenzamos a tener un feedback entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos en este proceso justamente de poder integrar el tema de la radio hacia las cuestiones visuales, poder utilizar, por ejemplo, a los medios de comunicación en una conexión nacional con el tema de comunicadores comunitarios, en las redes que se están construyendo. Me parece que estos medios dicen mucho, tienen muchos aportes que a nosotros nos beneficiaría. Una, porque primero nos convertiríamos en un medio que le trata con respeto a la gente, ¿ya? Me parece que en estos últimos 2 años, los medios han comenzado a tirar cualquier cosa a las audiencias, ¿no? Cualquier cosa, sí. Entonces creo que la gente también se queda con eso, por eso es que para nosotros es justamente importante comenzar a trabajar, digamos, el tema de los sentidos, y una disputa de sentidos, ¿no?
y digamos, estos sentidos justamente nos permiten crecer porque justamente estamos al lado de la gente. O sea, nosotros nos interesa eso, o sea, hacer un medio de comunicación que esté desde abajo, digamos, caminando con la propia gente y que la gente pueda poner los conceptos y los criterios y que podamos fortalecer, digamos, un frente o hacia la intención de generar un frente donde nos disputemos diferentes formas de entender la comunicación, ¿no es cierto?, en beneficio de las clases populares. Eso. Híjole, me va a tocar mirar en conjunto las preguntas para no demorarme mucho. Quizás empezar por un comentario al comentario de Jorge Luis. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por eso empezaba con esa cita del 18 primario. Las izquierdas tenemos el defecto de que en cada derrota nos sintamos cero, nos sintamos nada, empezar de nuevo, buscar referentes, ¿no? Al extremo de abandonar principios ideológicos básicos y encontrar en las modas, ¿no? No, sin desmerecer. Hacemos un salto cualitativo, cuantitativo y epistemológico de Marx a Foucault sin beneficio de inventario. Y desde ahí entramos a proponer nuevas formas de transformación que quizás no existan. Y de acuerdo, la izquierda vive una permanente melancolía que a veces nos inmoviliza completamente. Como está al lado el Santiago, es cierto, ¿no? Yo por eso hacía énfasis en que también parte de una experiencia muy personal. Ese bagaje aprendido en antropología quizás me enseñó a discutir en el interior del partido, en el interior de las células, la necesidad de incorporar a Gramsci como una categoría, sin que ello signifique modificar la línea política del partido. ¿No? Que es un poco lo que decía el Pancho, es decir, en espacios había un espacio para escribir sobre Gramsci, pero eso no se incorporaba en la discusión doctrinaria, ¿no? Asumo que el partido, cuando venía a formar bases en la Universidad Central, Gramsci no entraba. Cuando iba al campo no entraba. Gramsci no era parte de, aunque en la práctica militante de ciertos militantes, y te puedo mencionar algunos del mismo Pancho, sí se incorporaba a Gramsci, ¿no? El dique, y tú lo dijiste antes de entrar perfectamente hablando, el dique fue esta discusión al interior de los partidos de izquierda que se fueron por el lado más soviético de la revolución, la posibilidad soviética de la revolución armada, de la toma del poder rápidamente y en esa manera, ¿no? Y ahí Gramsci no calaba. Yo digo, quizás lo de Cueva estuvo enmarcada en su controversia en otro momento de la controversia. ¿No? Quizás si el mismo Cueva reconoce después que no trataba de minimizar a Gramsci, ¿no? Sino que estaba enmarcada en su disputa intelectual con otros intelectuales brasileños y argentinos, sobre todo. Quizás dándole más tiempo a Agustín Cueva, posiblemente hubiese tenido una reacción distinta. Pero también está mediatizada por lo que comenzaba mi charla, es decir, ahí esta discusión del eurocomunismo sí marcó muy fuertemente la posibilidad de que en países como el Ecuador, con una realidad distinta a la argentina y la brasileña, haya calado Gramsci, ¿no? Lo que no dice la posibilidad individual de la experiencia individual militante de haber incorporado. Ahí yo me subí otras palabras, tú has hecho un seguimiento más, pero hablo un poco de la experiencia personal. Híjole, la pregunta del príncipe la voy a tratar, voy a decir una barbaridad, ahí quizás me vayan a caer. Yo creo que sí ha habido un proceso, con esta misma melancolía y sentido de derrota, ha habido un proceso de desideologización en todos los ámbitos. No hay proceso en donde se logre marcar este telón marxista, gramsciano, stalinista, ya menos, pero leninista, que permita discutir
la realidad de la sociedad, ¿no? Desde las aulas. Incluso yo decía, Gramsci ha tenido una incorporación en academia, pero desde la perspectiva teórica. La academia también se ha alejado, porque la academia en cierto momento era el fruto, era digamos, era el árbol de donde salía la intelectualidad orgánica. No había estudiante, no había persona que tope, estudiante, profesor, incluso administrativos, que no militaran de alguna u otra manera. ¿No? Eso obligaba a estudiar Marx, estudiar Lenin, estudiar Gramsci. Ahora no. Y vuelvo a decirlo, no despectivamente, pero la academia se dedicó a teorizar. Y Gramsci, y Foucault, y el poder, y Foucault, y el Estado, y Bourdieu, y la sociedad civil, y Bourdieu, y entonces todo se especializa. Y no logramos tener ya no una doctrina, pero al menos un esquema que nos permita vincularnos. De ahí a la pregunta que venía desde el chat. ¿Qué pasa con el príncipe? ¿Qué pasa con el Partido Revolucionario? Precisamente eso. Nos especializamos y sin querer negar la pluralidad, es necesario volver a reconstituir las categorías fundamentales. Ya decía, y por eso digo, voy a decir una barbaridad. Finalmente, en la utopía el comunismo no es democrático. Actualmente el comunismo no es democrático, porque la democracia, como ha sido apropiada, tergiversada por el liberalismo. La democracia es la simple ejecución individual de la libertad. El irnos a acercarnos a una urna y poner un voto sin necesariamente tener un colectivo que nos diga por dónde ir, es sentirnos libres, sentirnos individuos, sentirnos democráticos. Entonces, el comunismo, el socialismo no es democrático actualmente y hay que resignificar la democracia desde la perspectiva marxista, desde la perspectiva revolucionaria. Entonces somos democracias y vamos a salvar la democracia, entonces hay que salvarle al Lazo, ya chévere, porque somos democráticos. Y somos unos unos anti-libertad porque queremos que se vaya. No, no es así. La democracia tiene que ser reconstituida desde la perspectiva marxista, pasando por Lenin, pasando por Gramsci, pasando por Pulanza, mirar al Estado desde la perspectiva en cómo el Estado es hoy, cómo lo miró Gramsci al Estado, como la ejecución de la coerción a través de un poder hegemónico, de la coerción y del consenso, ¿no? Entonces, claro, vuelvo a decir otra barbaridad, el comunismo no es igualitario, el comunismo no es igualdad, porque también nos cercenaron el concepto de igualdad. Entonces, igualdad es ahora vernos en la Constitución y decirnos, hombres y mujeres somos iguales. Entonces, tenemos los mismos derechos, 50-50 en las votaciones, 50-50, ya chévere, somos iguales, bien, chévere. ¿Dónde quedó la perspectiva revolucionaria de la igualdad? Que no se basa en el derecho, que incluye la cultura, incluye el derecho, pero también tiene un montón de otros componentes que no los estamos mirando. Y ahí lo comunicativo, yo que sé, hay un montón de formas, ¿no? Y el comunismo tampoco es la dictadura del proletariado, porque el proletariado no es el príncipe del Ecuador, Maquiavelo. Entonces, en el Ecuador necesitamos mirar las pluralidades, pero reconocernos en la unidad de la pluralidad. Cuando yo converso con mi pareja, Josefina, cuando converso con ella, yo siempre discuto sobre los feminismos. No pueden ir por ala opuesta. No pueden ir por ala opuesta, tiene que haber un sentido común con el movimiento indígena. Y ahora alguien decía, no recuerdo, que decía, claro, entonces ahora se le acusa a la CONAIE, creo que decía Hernán ahora, la CONAIE ahora se ocupó en el feminismo. ¿Cómo así? Si son lo mismo, son las clases subalternas. Las clases subalternas para Gramsci no son la diversidad y pura y dura, es la diversidad en la posibilidad permanente de la resistencia, de la construcción de la pluralidad en términos contrahegemónicos, de ahí la construcción de la contrahegemonía. Deliberar, conversar, juntarse, ¿no? Volver, y ahí también voy a decir otra barbaridad dinosaurica, volver a construir doctrina.
doctrina revolucionaria, con todo el bagaje que ya tenemos, con todo el conocimiento que tenemos de Gramsci, de Lenin, de Stalin, con lo malo desechado, con lo bueno incorporado. Entonces, es como, para mí, en el caso ecuatoriano actualmente hay, así como los feminismos revolucionarios marxistas, así como el movimiento indígena, pensado desde la perspectiva de clase, no solo étnica, sino también cruzada por la clase. Pensado eso, el diálogo permanente permitirá construir esa doctrina no ortodoxa, no economicista, sino plural, una cultural, que construya ese bloque hegemónico que es cómo se construye, cómo Gramsci estaba mirando el príncipe de Maquiavelo, ¿no? En la construcción de las clases subalternas, del permanente movimiento y el permanente construcción del sujeto autoconstituyéndose como sujetos revolucionarios. Bueno, nosotras también queremos un poco conversar con lo que planteó Jorge Luis de la melancolía de izquierda. Nosotras como militancias más jóvenes lo hemos sentido, se siente mucho la melancolía de izquierda y es un problema. Y es un problema porque eso hace que todas las luchas se cuenten como una anécdota, ¿no? Y que se abandonen, ¿no? Lo que decía Ángel, que se abandonen o que se olviden. Y estamos frente a una construcción del olvido que es el mayor triunfo del capitalismo. Y ahí viene una responsabilidad de las militancias más jóvenes, que es la recuperación de la memoria. La memoria es fundamental, lo que tú decías. Todos los logros y las conquistas de las luchas de la izquierda revolucionaria, de esa izquierda revolucionaria que tiene necios y necias, como decía Silvio, que siguen luchando y que este es el único camino de vida. Eso es lo que necesitamos. A mí me sorprende ahorita que en este auditorio en el que la mayoría son hombres y mujeres jóvenes, las preguntas sean más teóricas. Sí, todo bien, pero hemos puesto en un punto central la militancia. No hablamos de militancia, no hablamos de la necesidad de organizarnos políticamente. La memoria es fundamental, compañeros y compañeras. Ahí están los referentes que necesitamos. En esa izquierda revolucionaria por la que estamos aquí. Y que es el camino previo a todos los derechos que ahora tenemos. Y si entramos en la discusión de derechos, es también un discurso bastante liberal que nos quita la potencia revolucionaria. En cuanto a la pregunta de la compañera, reducir las desigualdades. No somos asistencialismo, no reducimos las desigualdades. ¿Cómo vamos a eliminar las desigualdades? Haciendo la revolución. No hay otro camino para eliminar las desigualdades, no hay otra opción. Pero ¿cómo funciona ahí la educación popular en lo concreto? A ver, la educación popular es una herramienta de las organizaciones, de los proyectos políticos, es una herramienta de la organización popular, es decir, la organización popular es la que, utilizando la herramienta de la educación popular para la formación política, nos va a llevar a la transformación social, es decir, a la revolución. Entonces, la educación popular es una herramienta, no es el camino para, o la forma, ¿no? O una receta para reducir desigualdades. Y a través de la educación popular, ¿qué hacemos? Recuperamos nuestra memoria, construimos una identidad que no está mediada por este sentido común neoliberal, construimos formas de autogestión, sin trabajo explotado, sin relaciones de dependencia y de dominación, donde se colectivizan los ingresos, ¿no? Si la compañera que nos hacía la pregunta quería que le contemos una experiencia en concreto, nosotras tenemos la editorial Insurgente, que es una editorial donde reproducimos textos de pensamiento crítico y memoria de las luchas, memoria de los procesos revolucionarios, textos que no circulan y que dentro de una agencia, ¿no es cierto?, y una agenda neoliberal, hay toda una intención para que no circulen. Entonces nosotras lo reproducimos, cada quien tiene un oficio dentro de ese quehacer de los libros, que es un quehacer artesanal, y todos los ingresos
son colectivizados y principalmente van a nuestro proyecto político. Es un trabajo militante y es una experiencia en concreta, cómo entra ahí la educación popular, colectivizando los saberes, ¿no? No dependiendo de técnicos o de especialistas, sino aprendiendo nosotras y nosotros. Entonces, creo que una de las de los mensajes o de las reflexiones que nos deja este encuentro es si la militancia es fundamental, la organización política es fundamental. La teoría es importantísima, por supuesto, el pensamiento crítico, por supuesto, pero necesitamos organizarnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las y los ponentes y con esto concluimos la mesa. Hemos concluido en tiempo perfecto, faltando 5 minutos para la siguiente mesa que va a ser filosofía e intelectuales, así que los invitamos a seguir con la siguiente mesa.